Filippini. Notón. Usted ya la está presentando. Preséntela, Sí, ya que estamos. no, y ayúdeme. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿Cómo le va, hola, Flor? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hoy es un programa para tomar apuntes. Es todo lo que voy a decir. Sí, olvídate. Doble dosis de paleontología. ¿Qué está Porque pasando? yo, justo se dio, ¿no? Que Sí. la semana pasada Mm. pudimos ver todos a través de YouTube una expedición de paleontología. Sí. ¿No? De la mano de paleontólogos Del CONICET. de CONICET, que trabajan en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, y se da la casualidad que yo todos los conozco. ¿Lo encontraste uno por el camino? Dijiste. encontré uno, le dije, vení, te tengo una... Vos tenés cara de paleontólogo. Vos tenés que venir conmigo. No son muy difíciles, igual todos tienen el mismo morfotipo, ¿eh? Bueno, Son muy identificables, son fáciles de identificar. Así que le traje hoy a un invitado especial, que es al doctor Mauricio Cerroni, que es uno de los paleontólogos que estuvo a cargo, en realidad junto con su grupo de laboratorio, estuvo a cargo de la expedición cretácica, que fue no solo la campaña, sino también el stream que pudimos ver todos de paleontología durante 5 días, la semana pasada. Hola, también conocido como Mendo. Así que Hola, Mendo, gracias. ¿cómo va? Bienvenido. Gracias, Vic. Gracias por invitarme. Ah, La el verdad que placer uno- es nuestro. Tenemos un paleontólogo. Sí. Dos. Ah, te iba a decir, ¿yo qué soy acá? Sí, bueno, Bueno. pero vos sos staff, amiga. Ah, Vos sos bueno, staff. pero dale. No, te reconocemos tu sabiduría. Para mayor placer. Claro. Doble paleontología. Así que ahora vamos a hablar desde el principio. ¿Qué es un fósil? Una Sí, clase, ¿no? Empecemos con la primera materia de la facultad. Claro. empezamos ¿Qué por- son las placas tectónicas? No. Claro, exactamente. Bueno, así que esta va a ser más una entrevista, no va a ser tanto las columnas que suelo hacer, para que nos hable un poco el Mendo sobre la expedición, que ya saben que es un lugar, ¿no? Que suelen ir ustedes hace como 10 años a Río Negro, que es un conjunto de sedimentos de hace 70 millones de años y que vienen explorando con su grupo de estudio hace mucho tiempo, y de ahí salió de hecho un dinosaurio que se llama Bonapartinicus, que es un pequeño dinosaurio, y bueno, hay un montón de restos más, ¿no? De otros animalitos, ya que se conserva muy bien todo lo que es más de pequeño tamaño, ¿no? Como vimos en el stream, ¿no? Sí, es un lugar que venimos trabajando seguido hace por lo menos desde el 2018. Se publicó ese bicho así hace más de 10 años, pero así de forma corrida que venimos laburando en ese lugar, por lo menos de 2018, 2019, con énfasis hace 4 años al menos. Lo que tiene el lugar es que son varios sitios dentro del mismo área, del mismo área de estudio, que es un campo privado de la familia Arriagada. Y tenemos varios sitios. El primero que mostramos, los primeros 2 días del streaming, correspondía al lugar donde salen las cosas pequeñas. No salen tanto cosas chicas, ahí salieron algunos huevos chiquitos, garritas, vertebritas no solo de dinosaurios carnívoros, sino también salieron mandíbulas de mamíferos. Los mamíferos que son nosotros, básicamente, Sí. los animales con pelo, que en ese momento eran nuestros parientes lejanos durante el Cretácico. Ese es un lugar que tiene 70 millones de años, casi cerca del límite de la extinción de los dinosaurios. Por eso también es importante estudiar justo un par de millones de años antes de la extinción. Y también encontramos vertebritas de serpientes, restos de lagartos, también invertebrados, es decir, caracoles y otras cuestiones. Pero también en algunos sitios, como transmitimos en los últimos 3 días de streaming, algunos huesos un poco más grandes. Sí, Como que por ejemplo fue. estos dinosaurios herbívoros. Exacto, el que pensaron que primero era un saurópodo Sí. y después se dieron cuenta que era un dinosaurio pico de pato, ¿no? Sí, un poco está mezclado igual. Ah, ahí va. Sucede a veces que cuando vos encontrás fósiles podés encontrar esqueletos mezclados de diferentes tipos de dinosaurios. Al principio encontramos unas vértebras que sí son de un dinosaurio cuello largo. Que yo me acuerdo que justo ese día me tocó hacer de host y indiqué cómo era la vértebra de la cola de uno de estos dinosaurios de cuello largo, que era de pequeño tamaño. Pero después los demás elementos que estaban asociados eran de otro tipo de dinosaurio, que es un pico de pato. No son tan conocidos quizás, pero son como las vacas del Mesozoico, es una forma de decir. Estoy pensando en Ok. una película que haya un dinosaurio pico de pato. En Jurassic Park apenas arranca la Ahí- película. Sí, pero claro. Tan de fondo. De fondo. Sí, nunca tipo más Son reconocible. dinosaurios que tienen como una especie de pico de pato porque tienen como la boca recta y tienen muchos firuletes en la cabeza y crestas. Ah. Tienen cráneos muy largos e incluso parece que tenían cierta especialización en la masticación porque tenían
no molares, pero sí dientes especializados. Son dinosaurios bastante herbívoros y vos los ves y decís, sí, son medio vacas, son medio caballos, son grandotes, con cabezas largas. Y justo nos tocó en ese lugar encontrar restos del cráneo. El cráneo es una parte muy difícil de encontrar. Suele ser lo que más se pierde al principio de cuando un bicho se muere. Ajá. Generalmente a veces es morfado por otros animales, destripado por la corriente. Desarticulado por la corriente, ¿no? Eh, por los elementos. Sí. Y los huesos salen fácil de su unión con otros huesos del cráneo. Y encontrar justo por el streaming, no es que lo dejamos como por el streaming, no, justo se dio que ese sitio estaba dando algunas cosas y cuando empezamos más que a excavar, sino a romper piedra con más de cortafierro, empezaron a salir esos elementos. Y de hecho cerramos el streaming con un hueso de la mandíbula de ese... Con los dientitos. Con los dientitos de ese animal. Bien, Mendo, ¿cómo surgió la iniciativa de hacer un streaming en plena campaña? ¿Cómo fueron organizando? Bueno, teníamos el antecedente del streaming en el fondo del océano, en el CONICET, en Mar del Plata, digo. ¿Cómo surgió esta oportunidad? Bueno, un poco surgió porque el año pasado se dio una charla acerca de qué pasaba si traíamos una antena al campo. Nosotros tenemos esta visión de ir al campo como algo, desconectarnos del mundo, estar en la naturaleza. Y dijimos, bueno, no sé si estará tan bueno. En marzo fuimos a una campaña, llevamos una antena para tener una cuestión de comunicación por las cuestiones logísticas. Y ahí se nos ocurrió la idea, che, si transmitimos en algún momento, por lo menos, algo de laburo en el campo, aunque sea el celular, algo. Y quedó la idea. Después, con el correr de los meses, esa idea comenzó a tener más cuerpo. Y dijimos, sí, vamos a hacerlo para octubre, que era la fecha sí o sí. Y justo se dio lo del fondo del mar. Y ahí fue como, bueno, ya está, tenemos que hacerlo también. Esto garpa. Tipo, más que garpa es como, bueno, esto nos da el envión como para Ujú. hacerlo. Y lo íbamos a hacer con lo que podíamos. Si podíamos hacerlo con un celular, lo íbamos a hacer con un celular. Pero la cuestión es que por suerte tuvimos el apoyo de CONICET, de Fundación Félix de Azara y varias entidades más y que nos proveyeron del equipo técnico y por suerte salió algo muy piola y con lo cual estamos bastante contentos. La verdad que quedé sorprendido con la calidad. Creo que tenemos imagencitas que pasé que pueden ir pasando así. Sí, de- tenemos de allí la algunas imágenes para ir chusmeando un poco. Y mientras ahí está. ¿Qué es eso? Esa, Andá ahí contándonos está. todo. Esa es Queremos saber. la mandíbula que sacaron del dinosaurio de pico de pato, Pico que pato. se le ven toda la batería de dientes, justo que pudieron sacarla, digamos, extraerla para mostrar que realmente cómo se veía. Sí, eso que vemos ahí es un hueso llamado dentario. En nosotros el dentario es este hueso que se encuentra en la mandíbula inferior. Y estos animales lo que tienen es, como decía Flor, una batería dentaria. Es decir, tienen un montón de dientes que se iban reemplazando continuamente a medida que el animal crecía. Ajá. No es como nosotros que tenemos 1 o 2 dientes Ujú. que se reemplazan y listo. Después tenemos las muelas definitivas. Estos animales a lo largo de toda su vida cambiaban los dientes. Como sucede en algunos grupos de otros grupos de reptiles actuales. Lo que vemos en la foto, que se ven en el medio, justo hay un manchón marrón en el centro de la imagen, se ven algunas como crestas verticales continuas. Ujú. Bueno, cada una de esas crestas son los límites entre los dientes. Ok. Es un animal que tiene muchísimos dientes y por ahí no se ve en detalle, pero al lado de cada diente está el diente de reemplazo, que es el diente que le va a seguir una vez que el otro diente se rompió, se salió por el crecimiento mismo. Y la verdad que bueno, fue un golazo encontrar este hueso, porque también son buenos indicadores de qué tipo, o si era de una especie que ya conocemos del lugar, o es una especie nueva. Bien. Le recomiendo a la gente que si no está en el streaming, @launiok en YouTube, vengan porque hay fotos y porque lo van a aprovechar muchísimo más. Quiero preguntarte, Mendo, por algo que circuló un montón, que fue el momento en que descubrieron el huevo. ¿Qué onda, digo? ¿Por qué se asombraron tanto? ¿Cómo fue el momento y demás? Sí, básicamente nosotros estábamos esperando a una parte del equipo, que eran 3 o 4 personas. Los estábamos esperando en la camioneta, se estaba haciendo muy tarde. Y en Muy ese buena lugar, anécdota. Sí. y en Muy ese buena. lugar, cuando se está haciendo tarde, no está bueno para nada perderse porque es una meseta con quebradas y te perdés muy fácil de día. Bien. Ujú. De noche, más si no tenés linternas, tenemos linternas, pero lo ideal es no quedarse. Y nosotros estábamos con un compañero, con Federico, y estábamos, che, ¿qué onda con esto? Se están demorando. Si se demoraron por algo es porque encontraron algo muy piola. Ujú. Y cuando llegaron, nos dijeron, disculpen chicos, que nos quedamos copados con unas capas con caracoles y nos tiraron un chamullo de que habían encontrado unas capas que son buenos indicadores ecológicos para una cuestión de la taxonomía del lugar, es decir, para recrear la ecología del lugar y el ambiente.
Y nosotros quedamos recalientes, fue como, por eso se quedaron 2 horas más. Y no, la verdad que nos baitearon mal. Y cuando fue el momento, y que ellos anunciaron, bueno, por esto fue que nos demoramos y sacaron el huevo, quedamos totalmente anodados. Y fue como, ahora sí. Igual había caracoles, eso es cierto. También había caracoles. También había caracoles juntos bueno, pero es con los huevos. increíble el huevo ese que estaba completamente entero, porque se suele encontrar cáscaras, sobre todo ahí, ¿no? Que hay han encontrado muchas puestas de huevos de distintos dinosaurios incluso. Dinosaurios, claro. Entonces, encontrar un huevo tan intacto, bueno, que lo cuenta también Fede mismo, que está el videito grabado, que lo levanta pensando, primero lo chusmea, lo vio de lejos pensando que era un huevo de alguna ave, de choique, que es lo más común que hay ahí, que son huevitos grandes. Y lo que hace el choique también es, no hace un nido, posiciona el huevo directamente sobre la tierra. Entonces vos podés ir tranquilamente caminando y encontrar un huevito de choique o un par de huevitos de choique ahí, y el animal no está porque los deja ahí y después vuelve. Pero, o sea, él mismo se sorprendió que cuando lo agarró se dio cuenta que era, no, esto es un fósil de un huevo. Y supongo que, bueno, encontraron muchos más, ¿no? De ese tipo de huevos que supuestamente no es de un dinosaurio carnívoro, como dijeron ustedes en el stream, que era probablemente de carnívoro. Que si quieres explicar cómo es que saben que por un lado ¿no? te voy a decir que sí, son esas oportunidades en 1000 de encontrar un hueso en este caso un huevo. Aislado, o por lo menos tan erosionado por el aire, por el viento, por la lluvia, que te queda casi perfecto. Después, al lado o junto con ese huevo, había más huevos, pero ya embebidos en la roca, también un poco erosionados. Así que quedan todavía, por suerte. Y para extraer y para estudiar. Bueno, y respecto de por qué es un huevo de dinosaurio carnívoro, hay varias cuestiones. Los dinosaurios herbívoros, al menos los cuellos largos, los famosos cuellos largos, como el diplodocus que tenemos acá en la sala del Museo de la Plata, tienen huevos que parecen pelotas de fútbol, son esféricos, tienen la cáscara muy gruesa y tienen como una especie de rugosidad en forma de punteado bastante grueso. Los carnívoros, por el contrario, tienen huevos más alargados, un poquito más ovalados, tienen la cáscara fina, comparativamente, y tienen en la superficie de la cáscara, no es completamente suave, pero tienen un patrón de ornamentación mucho menos complejo. Son solo algunos surquitos y cosas. Hemos encontrado huevos pequeños sin ningún tipo de patrones de ornamentación, pero que son de aves de la época de los dinosaurios, pero eran huevos chiquitos, y estos son huevos que son una cosa así, como que vieron en el streaming, y eso creemos que son de dinosaurios carnívoros. Todavía no sabemos de qué tipo, porque justo esos huevos que aparecieron ahí no aparecen en conjunto con el animal adulto que los cuidaba. Claro. Eso lo vamos a ver cuando llevemos los huevos a un tomógrafo, para ver si efectivamente tiene o no un embrión. Si hay un embrión, roguemos que haya un embrión, que también es muy interesante. Vamos a ver de qué tipo de dinosaurio se trata. No siempre es fácil igual. Un embrión es muy diferente a ¿Y la forma existe final. la posibilidad de que haya un embrión? Yo creo que sí, porque los huevos están con su forma original. Hemos encontrado huevos aplastados en otras partes, pero esta vez todos los huevos que vimos, tanto ese como los demás que todavía estaban en la roca, todavía tienen la forma original y están muy bien preservados. Entonces existe la posibilidad de que esté. Puede que no pase, pero existe la posibilidad. Así que, pero no lo vamos a cortar con una cortadora de roca ni nada. Va a un tomógrafo y a partir de la información del tomógrafo vamos a ver si al menos quedan algunos huesitos de lo que fue el embrión o el bebé de dinosaurio en desarrollo. Claro, Bien. en todo caso tendría que haber estado en el momento de que se conserva, se fosiliza ese huevito. El embrión tendría que haber estado en una etapa de desarrollo bastante avanzada, como para que sus huesitos, sus pequeños huesitos estén conservados. Si no, bueno, no va a pasar. Digamos, Claro. Tienen que engancharlo, digamos, tendría que estar en un estadio bastante desarrollado, o casi por Pronto nacer vamos a para saber. conservarlo. Pronto lo vamos a sabremos. lo sabremos. Y tendremos la primicia en Claro. Odisea Cómica. Y la gente que lo sigue. Yo quiero, hablando de la gente, yo quiero preguntar, porque en el momento en que empezó a circular la noticia de que habían encontrado el huevo, mucha gente salió a decir, ay, que por qué no tienen guantes, que por qué lo tratan con la mano así. ¿Podés desasnarnos un poco sobre eso, Mendo? Yo creo que el uso de guantes para mí es peligrosa con cosas tan chiquitas. La mano para mí tiene mucho mejor agarre para agarrar huesos de ese tamaño. El guante no tenés el tacto, por lo menos eso siento yo. Por lo menos es una decisión que tenemos nosotros de agarrarlo con cuidado con las manos limpias. Al contrario que con guantes. Nosotros lo que tenemos ahí son guantes de laburo, que son los guantes de
Claro, yo te iba a decir eso, porque ¿Había gente que escribía eso? había gente que Sí. escribía, Como están al hay pedo. gente que escribió de Bien. todo, En Twitter era una discusión. Justo ahora vienen a decir eso es Sí. un huevo de avestruz, decían. Sí, Después sí, sí. decían, ay, ¿por qué lo agarran con la mano? Que lo van a contaminar. Y yo como, pero eso debe tener un nivel de erosión, caca de paloma, y arena, tierra, lo que Tiene sea. 70 millones de años. Claro. Mirá si... Que vos lo agarres con la mano. Te voy a Tipo, decir, sobrevivió las presiones de la roca, la deformación de la zona, la erosión, agua, lluvia, No, viento. bueno, pero y además si tenés a los científicos transmitiendo y haciendo algo de esa Eh, manera, ¿qué claro, tanto cuestionar, amigo. loco? Yo Todo. Yo un poco les contestaba, Eduardo, ¿te imaginas cómo soy Y sí, yo? me imagino. Sí, Me le- enojo yo. Les Mira. contestaba y les decía, amigos, estudiaron años, están investigando Claro. para una institución como es el CONICET, No. ¿por qué crees que no tienen guantes? Ay, no se Había indignaba. gente criticando que estábamos transmitiendo también. Ah, mira vos. También estaba la cuestión de por qué estás mostrando los materiales en vivo. Y para nosotros era como, bueno, queremos mostrarle el trabajo en vivo, cómo se hace, porque mucha gente no sabe Claro. cómo es el laburo, el 100% de... Algunos piensan que es fácil, que es un pincelito sino más con la tierra, que en algunos huesos puede pasar, pero en este caso nos tocó que no, era masa de cortafierro y después cuidado con los huesos más pequeños. Y también poner en valor, a veces uno ha escuchado gente cuando va al museo y dice, che, por esto, este cachito de hueso de Morondanga fueron a sacarlo, y la verdad que mostrar cuánto esfuerzo se pone para extraer algo que es parte del patrimonio nacional, que es parte de la historia argentina, parte nuestro, me parece que valía la pena. Y que forma parte, ¿no? En definitiva también del aporte a la ciencia. Absolutamente. Digo, absolutamente, cuestionar cosas. Mira, Bueno, hay de todo en la viña del Señor que querés que te diga. Pero, Mendo, y entonces, ¿qué? Te voy a hacer una pregunta boba, pero que seguramente muchos nos preguntamos, ¿qué hacen una vez con los descubrimientos? Porque digo, también pasó con los del streaming bajo el mar, que no podían del todo investigar lo que habían recolectado, que habían tenido ciertas dificultades. Digo, ustedes en este caso, una vez que, encontré un hueso, encontré. Estamos lo mismo que con el descubrimiento de América, digo, hicieron todo un laburo para poder extraer ese hueso. ¿Y después qué sigue? Bien. Primero, déjame decir que la extracción se hace con permisos de las entidades de Claro. patrimonio, Ujú. amparados por la Ley de Patrimonio Paleontológico y Arqueológico. Claro, no es que salen como, ay, Claro. voy en búsqueda del hueso perdido. Nos da Voy caminando claro. y se pinta. Los permisos nos los da la provincia de Río Negro. Cada provincia cuenta con su ley de patrimonio. Y además el permiso de los dueños del lugar, que es muy importante. No es que nos mandamos y tenemos muy buena relación con ellos y la mejor. Sí, Luego- sobre todo en Patagonia, ¿no? Que Sí. muchos de los terrenos son grandes terrenos y bueno, están a cargo de familias que tienen ganado, casi siempre ganado ovejas, Sí. ¿no? Y tienen todos esos terrenos. Obviamente le tenés que pedir permiso a esas personas para... Sí, sí, no es nada caprichoso Claro. ni arbitrario. Y, tipo, en este caso creo que conocen a la familia desde los años que van. Por lo tratan menos con- del 2000 y algo. Claro, Hace Ya están bastante. acostumbrados. claro, ya Sí, los sí, sí. conocen. Porque mi anterior jefe laburó con ellos hace por lo menos del 2000 y pico, entonces tenemos la relación de hace un montón. Y una vez dicho eso, los materiales van al Museo Argentino de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia, en Capital Federal. También cuentan con los permisos de transporte y se estudian allá. Antes del estudio lo que se hace es la preparación mecánica, es decir, separar los huesos y huevos de la roca circundante. Porque a veces, como vieron quizás en los videos del streaming, hay roca muy dura y eso se tiene que separar con maquinaria especializada. Son como Claro. una especie de tornos y como lo que usa el dentista, pero un Para poquito la más roca. grandes. Se preparan, se consolidan, es decir, se meten líquidos para consolidarlos y que no se rompan. Y se estudian. Hay varios de los chicos que estudian a veces huevos, otros, como yo, por ejemplo, estudiamos dinosaurios carnívoros. Hacemos los estudios pertinentes, o por lo menos los que nos interese, y una vez terminados los estudios, se devuelve a la provincia de Río Negro al museo más cercano del lugar, que en ese caso es el Museo Patagónico, que se encuentra en General Roca. Bien. Le estoy preguntando todo yo. Si quieren preguntar algo, pregúntenle, pero estoy guiada por la curiosidad. Y siga por Y la no, y sí, curiosidad. por la curiosidad, bueno, va muy No, bien, ¿cómo? pero- ¿cómo Yo quería preguntar cómo sí. se vio él haciendo divulgación, porque eso es algo que conozco yo, digamos, tipo, mucha gente le interesa, ¿no? El entender la paleo, hacer preguntas de paleo, pero desde el lado científico, ¿cómo sentís vos que es la divulgación? Porque no es, digamos, algo que se pusieron en grupo a hacer y obviamente yo vi que se iban turnando, cada uno explicaba su especialidad, cada uno aportaba, ¿no? Al stream, pero ¿cómo te sentiste vos haciendo divulgación o cómo crees, qué crees? Bien, por mi lado, en un momento yo me sentí muy nervioso porque es una presión gigante estar frente... En un momento yo cuando me senté,
que tocaba ser como host, había 2.000 personas y decenas comentando y me puse un toque nervioso. Fue como, esto me sobrepasa. Después en un momento hicimos como la cámara en vivo, cuando fui a ver qué estaban haciendo, y ahí se me pasó los nervios y después volví y me sentí súper cómodo. Con la parte divulgativa y de bajar a tierra conceptos científicos, no me sentí tan incómodo, me sentí bastante bien. Pero sí siento, por lo menos yo en lo personal, siento que necesito un poquito más un poco más de coach para lo que es la información. Varios de mis compañeros transmiten mejor la información porque son gente que labura con National Geographic, y National Geographic medio que te hace como una especie de campamentos y te coachean para divulgar la ciencia. A mí me falta un poco más de... Siento yo en lo personal que me falta un poco más de aprendizaje en ese sentido, pero después me sentí súper cómodo. En ese sentido, sí. ¿Y qué te pareció, tipo, de saber que, no sé, en los colegios se pasaban el stream? Sí, eso fue re loco. Eso fue lo que más me puso más contento. Estábamos todos en la misma porque a todos nos mandaban de colegios de diferentes partes del país, de los nenes viendo el streaming en vivo en las aulas. Estaba buenísimo, era como, a esto queríamos llegar. Por eso también habíamos lanzado lo de que los chicos hicieran sus dibujos, nos etiquetaran y los subiremos. Pero también nos alegró mucha gente que nos decía, che, loco, tengo 38 años, la verdad que nunca pude estudiar, me hubiera encantado, la verdad que me pone muy contento por ustedes. Eso también estuvo muy lindo. Claro. Eso fue muy lindo. Y el apoyo de colegas también, que mucha gente que le encantaría hacer, o por lo menos transmitir, o de alguna forma el laburo que se hace en el campo, estaban muy contentos. Así que contentos por todas las devoluciones de las personas. Bueno, ¿y ustedes tienen planeado seguir con el stream o bueno, es algo que hicieron para probar y todavía como que no se sentaron a evaluar esta situación, tipo, claro, a ver qué hacemos ahora que... En el momento cuando terminó dijimos, basta. Hasta acá. Porque estábamos muy agotados, fue recontra agotador, además era llevar 1 kilómetro las cámaras, las cosas, las baterías, ayudar a los chicos todos los días. Y todavía no nos sentamos porque parte del equipo recién bajó del campo hoy, lo último que queda del equipo. Todavía se quedan en General Roca dando unas charlas y cuando volvamos la semana que viene todos, veremos qué pasa. Todavía no decidimos nada respecto a hacer un nuevo streaming, a pesar de que se llamaba Expedición Cretácica 1. Ellos por la duda, es como empezar una saga de películas. Por la duda le pongo 1. Se comprometieron. Claro, es como el abuelo Simpson diciendo esta es la Primera Guerra Mundial. Claro. ¿Por qué es primera? ¿Por qué primera igual? Porque hay segunda parte. Claro, no, está bien. Y en algunos casos espero que las segundas partes sean mejores. No, y seguramente. Sí, es difícil esa. Si sos Terminator 2, capaz sí. Bueno, a mí yo recuerdo que me contaban todo lo que tenían que hacer para que llevar el grupo electrógeno, todo tipo campo traviesa, porque no les queda cerca tampoco donde ellos estaban quedando con las carpas, ¿no? Ahí estamos viendo. Claro, no hay luz ahí para hablar en criollo. Exactamente, Claro. entonces todo había que llevar todo, o sea, el grupo electrógeno, todo era una movida. las cámaras, toda una movida, o sea, la gente también de técnica, ¿no? Que está con ustedes, todo lo que era el grupo técnico de grabación, eran... creo que eran 2 o 3. 3 personas eran. Personas. Una de ellas era Fernando del Castillo, que es el director de CONICET Documentales. Claro. O sea, una persona regrosa, más 2 personas más, que eran el que manejaba las consolas, todos los controles y el internet, más el cámara. 3 personas para hacer todo eso, que era un montón. Entonces había que ayudarlos a llevarle las baterías y otras cuestiones, las computadoras. El gazebo lo teníamos armado ya, pero por las dudas no dejábamos las cosas adentro. Claro. Por el tema si llovía, ellos tenían que cargar constantemente las baterías. Ahí estamos viendo en la pantalla el traslado del grupo electrógeno para el streaming. Que ahí estábamos en terreno plano, pero en general estaban subidas. Me acuerdo cuando me mandaste un video de que tipo tenían una colinita así empinada y era subirlo hasta, bueno, chicos, y me mandó un video de lo que le costó subirle. Tracción humana. Sí, la tracción humana. Ahí está, con la carretilla. Que era subirlo tipo, hay que subirlo por la ladera esta porque... Esa era la última ladera antes del lugar donde estaba el streaming. Todo un trabajo en equipo. Sí, esto se da de manera colectiva, ¿viste? Esto no se hubiera dado. Claro, es imposible. Exactamente. También no solo el laburo, sino también cada uno se especializó. Son toda gente que se ha especializado, sea en la investigación o la técnica, y son toda gente que... Esto no sería posible si no fuera por toda la gente que estudió, se esforzó, se formó. Y sobre todo en universidades públicas como la Universidad Nacional de La Plata, que la gran mayoría somos de ahí.
Vos, Mauricio, sos de acá de la Universidad Nacional de La Plata. Sí, sí. Bien, no sé, no lo conocemos, o al menos tanto. Usted, hable por usted. Bueno, hablo por mí. No, mentira. ¿Cuándo empezó el gusto tuyo por la paleontología? Le quería preguntar lo mismo. Está muy bien, Bueno, Eduardo. Y sí, Sí, a mí me gustaba, creo, de los 4 años más o Ajá. menos, pero porque esto lo he contado en un par de ocasiones. Mis viejos me compraron unos muñequitos y yo les dije, che, me gusta eso que estaba en el Ajá. supermercado. Y creo que venía con una revistita como informativa de dinosaurios. Todavía los tengo esos juguetitos. Los tengo en mi computadora. Y ahí comenzó. Fue justo un año antes de Jurassic Park. Yo tenía 4 años, Jurassic Park fue al 93. Y a partir de ahí fue como, bueno, no pude parar y fue como, bueno, vamos. Le pedí a mis viejos que me compren revistas, libritos de divulgación y después en un momento fue Dinosaurios. de dinosaurios y después las revistas de dinosaurios del Planeta de Agostini. Y después, bueno, cuando fue el secundario les dije, che, quiero estudiar paleontología, ¿dónde puedo estudiar? Y fue La Plata o la UBA. Le dije, yo en Capital Federal no quiero vivir. ajá. Y fue La Plata. Bueno, menos mal que elegiste La Plata. Yo siento que los paleontólogos son niños que no tienen los sueños frustrados. Porque es como, bueno, vos también contabas que un poco de niña también te nació esa curiosidad y nunca se apagó. Sí. Claro, no, eso y lo que es importante no solo de que... Porque a mí también me gustaban no solo los dinosaurios, obviamente Jurassic Park. Yo no recuerdo tan bien como él que fue lo primero. Yo recuerdo que fue una cosa conjunta, porque en el momento en que se hizo conocido Jurassic Park y lo pasaban todo el tiempo en la tele, también estaba el auge en los 90 de los documentales, ¿no? Sí, Los a documentales de full. paleontología, documentales de animales. Y a mí me encantaba los documentales del Animal Planet, el Discovery, todo eran animales, o fósil y qué sé yo. Entonces, Mundo paleolítico. Mundo paleolítico. Entonces, todas esas cosas a mí me gustaban y además de que a uno le gusten, que yo a veces yo siempre pongo el ejemplo, comprarle juguetitos de dinosaurio a un nene suele ser el juguete normal. Que a una nena le gustan los dinosaurios es mucho más difícil. Ajá. Porque además no solo es importante que a vos te guste o te atraiga el tema, sino que eso lo retroalimenten, que tu interés lo retroalimenten de manera positiva. Entonces a mí, por ejemplo, mi mamá me compraba la revista Bill Chicken si tenía dinosaurios, esta revistita de dinosaurios me la compraba, vieron los tomos que venían, no Sí. sé, con el diario. Con cosas Para fósiles, armar y animalitos, eso. sí, esos que ibas completando Sí. con los animales, qué sé yo, eso a mí me lo compraban, ¿entendés? Claro. Entonces... De al- chiquita era paleontólogo. Claro. Cómprenle dinosaurios Sí. a las nenas, por favor. Claro, es lo pero que nos- es retroalimentar el gusto también, Total. Sí, ¿no? claro. Es La lo curiosidad. importante, la curiosidad de mantenerla y retroalimentarla como algo positivo, el interés de la ciencia y demás, eso. No solo a los nenes, a lo que hoy es más común que caiga el padre con un juguete de dinosaurio porque a los nenes les gusta, es más difícil a veces. En mi caso, por ejemplo, yo noto que es más difícil que a una nena le retroalimenten esos gustos, por ejemplo, por cosas como la ciencia o los animales y demás, para que no caigan en lugares comunes, digo, ¿no? Entonces, tipo, todo eso también tiene que ser como retroalimentado por los padres y demás. Eso hace también que uno cuando crezca esté seguro, porque creo que todos como paleontólogos estábamos seguros que en secundario si nos preguntaban qué íbamos a estudiar, paleontología, o tirábamos paleontología, biología, zoología, alguna tirábamos, algo así. Capaz no estábamos muy seguros de dónde se estudiaba, pero nosotros estábamos seguros ¿Y qué te que ahí decían? queríamos ir. No, te decían, tipo cuando te preguntaban en el colegio, no sé si a vos también te Sí. pasaba, que tipo los profesores te preguntaban qué carrera ibas a seguir y vos ya tirabas paleontología, zoología o algo parecido. Pero vos estabas seguro, Claro, decidido desde Tipo, hay secundario. Pero eran mucha raros, gente- ¿o no? Claro, era raro estar tan, claro. tan decidido en estudiar algo porque la mayoría de tus compañeros Y tan no específico. tenían ni idea. Claro, no sé, y vos re tipo paleontología, ¿entendés? O arqueología. Si Bueno, si tenían estudias razón otra porque acá están sentados trabajando para el CONICET. Total, y Un la lujo. importancia también de la universidad Sí, pública, claro, de la ¿no? educación pública. Porque además ambos son doctores. cosa. Exactamente, sí. Lo podemos decir doctor. Sí. Sí, solo quiero acotar algo que para mí la paleontología es a mucha gente con era chica le encanta y es la puerta de entrada a otra rama de la ciencia. Porque Ajá. mucha gente por ahí le gustan los dinosaurios y entró un poco a la ciencia, como dice Flor, viendo documentales y cosas. Y quizás terminan estudiando una carrera que no sea paleo, puede ser zoología, puede ser biología, puede ser Geología. geología, lo que sea. O incluso otras ramas que no son por ahí no tan Sí, sí. biologicistas como las nuestras. Y es una puerta de entrada grande para la ciencia. Sí, sí, es el primer punto de interés, yo creo, los dinosaurios y demás, que es muchas veces
como que se deja de lado para qué sirven los dinosaurios y qué sé yo. Y yo creo que es muy importante porque justamente creo que es la primer contacto que tiene un niño a la ciencia. Y eso hace que le crezca el interés de la ciencia. Capaz después no le gustan los dinosaurios, pero le gusta la química, o le gusta la Despierta astrología, curiosidad, claro, ¿no? le gustan los Exacto. planetas, ¿entendés? Porque la curiosidad de una cosa hace que descubran otras. Y una de las primeras puertas suele ser esa, los dinosaurios. Claro. Y siento que mucha gente también pasa que nosotros nos hemos encontrado con otras personas que le decimos que somos paleontólogos y ellos capaz se dedican a otra cosa, tipo también que llevó una carrera universitaria que Sí, tiene que sí. ver y te dicen, no, sos paleontólogo, yo de chiquito quería ser paleontólogo, pero bueno, después entré y te dicen, no sé, entró a química, entró a ingeniería, alguna de las ingenierías, entró a, no sé, astronomía, ¿entendés? Y tipo, a pesar de que no siguió con la paleo, sí está estudiando algo con ciencia, y siento que eso a veces te da un poquito de satisfacción, ¿eh? Como, ay, sí, soy. Ah. Sí, Bien. yo estudié paleo. Acá en YouTube está un tal Gastón Ascona y le mandamos un saludo que dice, vamos Mendo, Grande Flor y Mendo son mis héroes de los 90. Qué grande. Un saludo a Gastón, alias el mono. Bueno chicos, muchísimas gracias por venir. Gracias. Felicitaciones. Mendo, podés volver cuando quieras. Te damos el... En especial de, La invitación de oficial. Carnotaurus. Cuando quieran, con Carnotaurus, lo que quieran. Sí. Bueno, listo. Bueno, él no dijo que se especializa en abelisaurios. Sí, ¿no? yo trabajo en un grupo que se llaman abelisaurios. Los abelisaurios, más allá del nombre, son el grupo del que pertenece Carnotaurus, que es este dinosaurio quizás el más icónico para mí de Sudamérica, que es el que es carnívoro, el cráneo corto, es como un bulldog con cuernos arriba. Oh, Listo, para... Yo trabajé con ese bicho, le estudié el cerebro, esa para la próxima. Sí, ya está, o sea, Sí. te estamos comprometiendo al aire, no hay escapatoria. lo que quieran. Vos hablás de tu dinosaurio y vos del tuyo. Y listo. Esto se queda acá. Gracias, Mauricio. Felicitaciones y extenderlo al grupo de trabajo. Dale, obvio. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, Flor. Gracias, Gracias, Mendo. Flor. De nada. Si te parece, Sí, Eduardo. vamos a saludar a todo el equipo y a reencontrarnos Sí. mañana miércoles a las 6 de la tarde. Le agradecemos a toda la gente que hizo posible el programa del día de hoy. Tayel Tomasini en operación de sonido, Gracias, puesta técnica al Tayel. aire. En operación de audiovisuales, Pluma Punk. Gracias, Gracias, Pluma. Plumi. En redes, Agustitarelli. Gracias, Aus. En producción general, Lautaro el Niño Gracias, Pisaco. Lauti. Gracias, Lauti. Columnista del día de hoy, Flor Filippini. Gracias, Gracias, Flor. Flor. Mi gran compañero Gran, Edu Zapata. Gracias, mi gran compañera Gran Vic Rubino. Chau, Sí. hasta mañana. Nos reencontramos a las 6. No se olviden, a 97.1 en esto que hemos denominado Odisea Cósmica.